Hola, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el informativo que trae todos los detalles de la actividad legislativa cada semana aquí en el Congreso de la República. Carmen, es un gusto saludarla. Hay dos temas fuertes esta semana en el Congreso. El primero, el cannabis de uso adulto. El proyecto va avanzando, y la reforma a la salud, cuyo texto ya ha sido aprobado en casi un 50%. Así es, Edwin. Primero que todo, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Además, en la Cámara se siente la cercanía de las elecciones regionales. A escasos días de la jornada hay preocupación de los representantes por la seguridad de los comicios en algunas regiones del país. Todos estos temas, toda esta información la desarrollaremos a continuación en nuestra emisión de Noticias Cámara de Representantes. Vamos con nuestros titulares. La mitad del articulado de la reforma a la salud fue aprobado en la Cámara. La próxima semana continúa el debate. Un nuevo impulso recibió el uso del cannabis. La reforma constitucional pasa ahora al Senado. Al respecto, en el editorial, Andrés Calle se pronuncia a favor del libre desarrollo de la personalidad. Ante alertas electorales, representantes exigen garantías y transparencia para los próximos comicios regionales. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Cerca de la mitad del texto de la reforma a la salud quedó aprobado esta semana. En 2 días de intensos debates, la plenaria de la Cámara logró acuerdos sobre temas fundamentales de este texto, como la administración de los recursos de la salud de los colombianos, que pasará a manos de la ADRES. Veamos qué más se aprobó y qué temas quedaron pendientes. Fueron 71 artículos aprobados de los 143 que tiene la reforma, como por ejemplo el mejoramiento de condiciones laborales al personal de salud o el fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y control, entre otros. Se han aprobado varios artículos fundamentales, como el Sistema Único de Información, que va a garantizar transparencia en el manejo de los recursos, la trazabilidad de un paciente desde las actividades de promoción y prevención hasta las actividades resolutivas. Es muy importante resaltar ese énfasis en la atención primaria en salud, la medicina preventiva, familiar y comunitaria, que es como una de las bases a partir de las cuales se construye este nuevo modelo de salud, así como el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Hay otros artículos aprobados que van en beneficio de las zonas apartadas del país. Prioridad para asignación de becas para los estudiantes oriundos de los municipios PEDET y prioridad para el internado a los estudiantes del sector salud que deban realizar este tipo de actividad en los hospitales públicos. Durante el debate se llamó la atención desde la oposición y sectores independientes ante la ausencia de una proyección económica de los recursos que requiere la reforma. De manera reiterada le he preguntado al secretario de la corporación si es que hay radicado en esa dependencia un documento de aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, y nos ha dicho que no. Sin embargo, los ponentes han señalado que esto no impide que continúe la discusión y que el concepto fiscal de Hacienda pueda llegar en cualquier momento del trámite del proyecto. Por otro lado, les cuento que de los 72 artículos que están pendientes en el segundo debate de la reforma a la salud, hay temas gruesos como la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida o las funciones que deben asumir los centros de atención primaria en salud. El capítulo de atención primaria en salud, que es complejo porque muchas de las funciones que habían venido haciendo las EPS las van a hacer los CAPS, los centros de atención primaria, y en eso hay un debate muy tremendo porque no se quiere que los CAPS tengan esas capacidades para que las sigan haciendo las EPS. Pese a esto, hay algunos temas donde hay acuerdos, pero precisamente desde los sectores independientes y de oposición hicieron serias advertencias. Lo que el gobierno plantea es que toda la labor administrativa de contratación que al día de hoy realizan las EPS, pues se empiecen a estar en manos de ADRES. ¿Y cuál es el problema? Que para eso ADRES necesitaría, uno, tiempo para fortalecerse, cosa que no está establecida en la reforma. Por el contrario, tenemos un tiempo límite de 2 años para hacer la transición, y 2, recursos con los que no cuentan. Los colombianos hoy no van a poder escoger la IPS que los atienda, son los CAP que le corresponde de acuerdo a su barrio, de acuerdo a su comuna. Esto viola el principio de la ley estatutaria, la ley 1750
51 y por eso creemos que esta reforma no pase un control de constitucionalidad. En este sentido, lo que falta del debate promete tener una discusión intensa, pero con garantías, según lo manifestó el presidente de la Cámara. Pero por supuesto en los asuntos que sean más polémicos para el país, para los congresistas, sin afanes, vamos a avanzar en ellos para darle la tranquilidad al país que las decisiones que se tomen se van a tomar en democracia y con la amplitud del debate que se requiere en la Corporación Cámara de Representantes. En los próximos días deberá continuar el segundo debate de la reforma a la salud aquí en el Salón Elíptico de la plenaria de la Cámara de Representantes. De ser aprobada, pasará al Senado, donde deberá superar 2 debates más para que sea una realidad la reforma a la salud que presentó el Gobierno Nacional. La iniciativa que busca regular el uso adulto del cannabis vuelve a tomar fuerza. La reforma constitucional logró superar el segundo debate en la plenaria de la Cámara. Pero ¿qué beneficios le traería al país legalizar el cannabis? Dialogamos con una experta en la materia. La lucha por regular el cannabis continúa y esta vez parece que va por buen camino. La plenaria de la corporación votó de manera positiva esta reforma constitucional, que aún le faltan 6 debates. Dialogamos con una experta en el tema que nos dimensiona los beneficios de la regulación del cannabis de uso adulto. Recursos superiores derivados de la regulación del uso adulto del cannabis. Otra vez ya tenemos estados y países en otras partes del mundo que han apostado a esta regulación y han percibido una cantidad de impuestos pues que ha venido aumentando de forma progresiva y que ha venido beneficiando y apostándole también al financiamiento de otras estrategias, y en este caso podemos pensar en que esta percepción de este tributo puede ayudar a programas de salud, a programas de prevención, a programas de reducción de riesgos y daño y a otras estrategias de salud pública. El proyecto de autoría del representante liberal Juan Carlos Lozada y la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro busca que en el país sea legal comprar y vender marihuana, porque si bien es legal consumirla, pero no está permitido adquirir el producto. Escuchemos algunas voces a favor y en contra de la iniciativa. Por eso proponemos este proyecto de acto legislativo que adicionalmente busca que los recursos que se recauden por concepto de cannabis de uso adulto se destinen a los municipios, distritos y departamentos, a las entidades territoriales, para que éstas los puedan invertir en salud y en educación. Lo que hay que hacer en consecuencia hoy es regular su uso. ¿Para qué? Para garantizar el consumo responsable, para garantizar que haya restricciones en frente de los menores y en espacios públicos, para asegurar nuevas rentas para el país y para atacar frontalmente los carteles de las drogas. El consumo de marihuana generaría una crisis de salud pública, porque se ha manifestado que la marihuana es la puerta de entrada para poder experimentar otra clase de drogas más lesivas, y por eso creemos que el país no está preparado para que en Colombia se normalice el consumo de esa sustancia. Ahora el proyecto pasará a la Comisión Primera de Senado, donde le espera su segundo de 8 debates, ya que al tratarse de ser una reforma constitucional debe superar ese número de discusiones. Precisamente en el editorial de esta semana, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, se pronunció sobre la aprobación del proyecto de cannabis para uso adulto. Según el representante, el Estado debe regular, más no prohibir, el consumo de esta sustancia. Soy un defensor del libre desarrollo de la personalidad. Yo creo que como seres humanos tenemos la oportunidad de autodeterminarnos, que el Estado no debe ser una barrera, y por el contrario nosotros como realidad política e institucional lo que tenemos es que brindar acompañamiento, asesoría, educación y salud pública. Creo que las drogas tenemos que enfrentarlo desde una óptica distinta. El prohibicionismo solamente ha traído violencia. Quienes me conocen saben que no he sido cercano a ningún tipo de drogas. Yo soy muy social, pero nunca he sido cercano a ningún tipo de drogas. No tengo estigmas sobre aquellos que toman esa decisión de vida. Algunos lo hacen con responsabilidad, otros, como lo hacen con el alcohol, lo hacen con tremenda irresponsabilidad, y ahí debe llegar el Estado a acompañarnos, a educarnos, a asesorarnos, pero jamás a reprimirlos ni a estigmatizarlos.
Los organismos electorales emitieron alertas tempranas a escasas 2 semanas de las elecciones regionales. 143 puntos con alteración del orden público, un posible apagón el día de las elecciones y cientos de denuncias de delitos electorales amenazan la jornada. La Procuraduría se mostró preocupada por las posibles amenazas en la jornada electoral. Ya son más de 2.000 denuncias presentadas por los aspirantes a las elecciones que se avecinan. A la fecha llevamos 2.130 denuncias y lo que más nos preocupa como ente de control es que más de un 30% son denuncias por participación en política, dañando la prohibición de funcionarios actuales en cargos de elección popular y en cargos públicos de nuestro país. Partidos políticos y gobernadores arremetieron contra el gobierno y piden más apoyo con la seguridad de los candidatos y las regiones más afectadas por estos flagelos. Hay ya candidatos que están siendo conducidos a los campamentos de los comandantes de las bandas criminales a recibir directrices políticas, y quien no va le amenazan con pararle la campaña. Eso es supremamente grave. Yo creo que de alguna manera en varios departamentos las decisiones del Consejo Electoral están generando serios problemas en la competencia electoral y en la transparencia del proceso. Estamos advirtiendo desde ya una enorme dificultad en la plataforma de jurados de votación y de testigos electorales. No queremos repetir lo que ocurrió el 13 de marzo del 2022, una de las peores fracturas en la democracia colombiana, cuando se pudo evidenciar las enormes anomalías que se dieron en esas elecciones. Luego de los fuertes señalamientos, el gobierno se ha comprometido con el fortalecimiento de las fuerzas militares en el Plan Democracia y aclaró que estas quejas no atienden solo el tema de seguridad electoral. Más que temas de seguridad por orden público, han venido hablando de imparcialidad. Se hicieron unas quejas directas contra unas autoridades regionales y locales por participación en política. La propia procuradora señaló que hay más de 600 acusaciones de funcionarios de distinto orden por indebida participación en política. Esta situación encendió las alarmas en el Congreso y distintos representantes ya vienen adelantando serias denuncias al respecto. Los representantes a la Cámara realizaron graves denuncias frente a las próximas elecciones por situaciones que se vienen registrando en sus territorios. Solicitaron garantías y transparencia, sobre todo en las herramientas tecnológicas que se utilizarán para estos comicios. Conversamos con algunos congresistas sobre las preocupaciones por el orden público y las garantías en las próximas elecciones. ¿Qué garantía hay si en las grandes ciudades dicen que va a haber el apagón, que no va a haber como garantías para elecciones? ¿Qué pensarán o qué piensan ustedes allá que viven en la vereda? Para allá peor las cosas, pariente. Al parecer, existiría un plan para provocar pánico y de esta forma incidir en las próximas votaciones, según el congresista, el profe José Tejada. Lo que necesitan es crear este estado de pánico para que la gente se inmovilice, para que los medios, pues obviamente cumpliendo su deber, lo expliciten, lo socialicen y entonces todos entremos en estado de shock. Además de ello, otros congresistas denuncian que la fuerza pública no tiene los recursos suficientes para poder atender todos los requerimientos que se necesitan para garantizar unas elecciones en paz. Preocupante, vemos un ministro que no está actuando, que ve esto y lo quiere camuflar como si fuera un problema político, donde los gobernadores están haciendo política cuando se están alertando los problemas de orden público, pero eso es algo que también lo ha alertado el registrador, la procuradora, el Consejo Nacional Electoral, la policía, quien también ha dicho que no tiene las garantías para llegar al territorio y no tiene los recursos para poder operar el día de las elecciones. La misión de observación electoral MOE denunció que habrían fallas en el funcionamiento de las herramientas tecnológicas de la registraduría. Por ello, instó a todas las entidades a socializar los resultados de las pruebas y simulacros y los correspondientes planes de mejora que se deriven de estos. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Ante la amenaza de un posible apagón en el país, diferentes sectores han propuesto estrategias y alternativas para evitar que esto suceda. Desde la Cámara de Representantes se citará un debate de control político al gobierno nacional para que explique lo que viene haciendo para evitar que los colombianos vuelvan a vivir un racionamiento de energía. En compañía de 30 representantes a la Cámara de diferentes partidos políticos, radicamos debate de control político al ministro de Minas y Energía. Nos tiene que dar una explicación
real de lo que está ocurriendo con el sector eléctrico del país. Los gremios se han manifestado, la Procuraduría General de la Nación se ha manifestado, la ciudadanía está preocupada, el fenómeno del niño avanza y el gobierno tiene que responder al Congreso de la República y a todos los colombianos. No podemos poner en riesgo la seguridad energética y mucho menos podemos permitir que en Colombia tengamos un apagón por la irresponsabilidad del gobierno nacional. La situación precaria de todas las cárceles y centros penitenciarios en el departamento de Cundinamarca motivaron a la representante Liliana Rodríguez para hacerle un llamado al gobierno nacional para atender inmediatamente esta situación que se vislumbra en los más de 126 centros carcelarios en el país. Con gran preocupación vemos notablemente cómo bajó el presupuesto en el Ministerio de Justicia. Y cuando hablamos del Ministerio de Justicia hablamos del tema carcelario. Hoy en cárceles como la de Guaduas no está funcionando bien el agua potable. Eso trae más allá un tema de salud. Y hablemos de calabozos. Calabozos que están diseñados para 100 personas. Hoy hay hacinamiento con 100, 200, 300, 400 personas. Esto no puede pasar. La Comisión de la Mujer desarrolló un taller dirigido a congresistas, UTLs y público en general para alimentar una iniciativa que cursa en la Comisión Primera y que busca prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia. Allí intervinieron voceros de UNICEF, ONU Mujeres y organismos encargados de la salud sexual y reproductiva. Entre el 2010 y el 2020 sabemos que aproximadamente habían 1.200.000 niñas que habían tenido, que al momento de tener un hijo estaban unidas. Ese es un dato que tenemos y en Colombia pues con respecto a la región digamos tenemos una prevalencia del 23% de uniones entre mujeres que declararon unirse antes de los 18 años. El proyecto se centra en prevenir las uniones tempranas, pero también esas posibles consecuencias que son como embarazos infantiles, mortalidad materna infantil, también violencia intrafamiliar, incluso feminicidios, desescolarización. Noticias Cámara de Representantes viene acompañando los encuentros de participación ciudadana convocados por la Comisión Primera por todo el país, con el fin de socializar los puntos claves de la reforma a la educación. La nueva reforma a la educación está socializándose con cientos de ciudadanos en diferentes lugares del país. Las audiencias se desarrollan con la participación de estudiantes, maestros, directivos, sindicatos y expertos internacionales. Vamos a estar también en el nororiente, en Cúcuta, realizando la audiencia sobre la ley estatutaria. Se va a ir a la costa Caribe, se va a estar en Antioquia y vamos a recoger otros insumos del movimiento estudiantil, del magisterio, de los grupos de investigación. La reforma educativa debe ser un gran acuerdo nacional. En las audiencias se analiza las dificultades económicas de los hogares en el país y los elevados precios de las matrículas de los pregrados en las instituciones universitarias. Continuamos en el territorio, realizando nuestras audiencias públicas sobre el proyecto de ley estatutaria de educación. Hoy estamos en la ciudad de Armenia, escuchando a los actores de la educación para mejorar esta ley estatutaria y por supuesto escuchando a docentes, a estudiantes, padres de familia, organizaciones sindicales. Lo seguiremos haciendo a lo largo y ancho del país. Hemos realizado 2 audiencias públicas en Bogotá y en Armenia, escuchando a todos los sectores que tienen que ver con esta reforma estatutaria a la educación que la hace derecho fundamental. Hemos tenido participación de las universidades públicas, privadas, de los colegios, de las secretarías de educación departamental, municipal, de los sindicatos, de los estudiantes y de todos los sectores involucrados. La iniciativa expresa que hay 11 claves para la universalidad de la educación en Colombia, que saldaría una deuda histórica al crear una ley estatutaria que regule la educación. Busca implementar mejores medidas en zonas rurales, definir la paz como fin de la educación y exaltar la labor de los docentes. Cerca de 8 billones de pesos podrían dejar de recaudarse si la Corte Constitucional tumba otro de los artículos de la reforma tributaria que le impone cargas al sector petrolero y minero. Esta semana el Alto Tribunal ya ha hecho para atrás varios artículos de esta reforma. La
La Corte Constitucional ha tumbado varios artículos de la reforma tributaria aprobada en el Congreso en 2022 por las más de 50 demandas que llegaron al alto tribunal sobre esta iniciativa. Una de las decisiones que se acerca es la relacionada con las cargas que se impusieron al sector petrolero y minero, tema que preocupa. Hay dos demandas importantes. La primera de ellas referido a las sobretasas que allí se contemplan, muchas de ellas de carácter permanente y que tiene un impacto significativo en el sector. Y en segundo lugar, la no deducibilidad de las regalías, una situación que solamente ocurre en el caso de Colombia y en el caso de Zambia. Ambas medidas pueden implicar casi la mitad del recaudo tributario adicional de la reforma del 2022 y solamente por la no deducibilidad de las regalías casi 3 billones de pesos. La preocupación para muchos representantes a la Cámara es que de llegar a caerse en estos artículos afectaría el monto del presupuesto general de la Nación para 2024 que se discute por estos días en el Congreso. Son recursos muy importantes que venían en la tributaria, suman alrededor de 8 o 9 billones de pesos de una tributaria que valió 21 billones, o sea que estamos hablando alrededor del 45%, 40% de los recursos que se esperaban recibir en caso de que la Corte tumbe estos artículos. Ese artículo realmente es muy importante porque pone a pagar a las petroleras, que es algo que en el país todos sabemos y conocemos desde hace mucho tiempo. Se llevan el recurso y realmente no dejan beneficio ni siquiera en términos tributarios. Ahora, si el artículo se cae y es necesario volver a presentar ese artículo particular en otro proyecto de ley, pues creo que tendremos que estudiar el hacerlo y si es necesario presentar otra reforma tributaria, pues creo que también tendremos que avanzar en esa dirección. Una buena parte de los recaudos tributarios del presupuesto 2024 están montados sobre esto. Eso puede cambiar el presupuesto y la inversión para las regiones, porque si los ingresos no se comportan como se determinaron o se presupuestaron, los gastos tienen que bajar en la misma proporción. La decisión de la Corte Constitucional se daría en los próximos días. La grave situación en el Medio Oriente a raíz de los hechos de violencia entre Israel y el grupo Hamas fue tendencia esta semana entre los representantes. Veamos en Cámara Digital cuáles fueron las reacciones. Bienvenidos a Cámara Digital. El conflicto entre Israel y Palestina, que hoy ha cobrado la vida de más de 3.000 fallecidos, ha generado diversas reacciones en los representantes a la Cámara. Los congresistas rechazaron sin distinción los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamas, al igual que los ataques contra civiles que lleva a cabo el ejército de Israel en Gaza. El presidente de la Cámara, Andrés Calle, afirmó que el diálogo es la respuesta para alcanzar la paz. Abro comillas. Rechazamos enérgicamente los ataques indiscriminados en Gaza, la ocupación ilegal en Palestina y la violencia contra israelitas. Siempre hemos defendido la paz y el diálogo como respuesta a las diferencias, cierro comillas. También distintos representantes han exigido la presencia de la comunidad internacional, como es el caso del representante por el Pacto Histórico David Racero. Abro comillas. El poder internacional de Occidente ha tapado sus ojos y oídos. Mientras países árabes pro-Palestina más se radicalizan, líderes mundiales callan mientras presencian la muerte de miles, cierro comillas. Este conflicto tiene consternado al mundo por el alto impacto sobre la vida de niños, mujeres y demás civiles. Desde Cámara Digital lamentamos la confirmación de la muerte de Ivonne Rubio, colombiana atrapada en el conflicto entre Israel y Hamas. Los estudiantes de los grupos A, B y C del CISBEN 4, las comunidades étnicas y la población víctima del conflicto tendrán gratuidad en la admisión y derechos de grado en las instituciones de educación superior pública del país. Los beneficios van orientados a toda la población joven vulnerable del país. Desde la manutención, el ingreso y los derechos de grado están cobijados bajo este proyecto de ley aprobado en plenaria. Esto beneficia a un gran número de población dispersa, pero sobre todo a la población que no tiene las condiciones económicas para pagar esos derechos o esas limitaciones para ingresar a la universidad en este país. Es muy difícil poder llegar
especialmente desde el campo a la ciudad, empezando desde ahí. Segundo, poder acceder a un beneficio que hoy tienen las universidades públicas, que son las más económicas para poder hacer una carrera superior. Estudiantes de la universidad pública se mostraron entusiasmados y esperan que en el gobierno del cambio estas iniciativas se materialicen en leyes para la educación inclusiva de los jóvenes colombianos. Muchos de los estudiantes que estamos acá en la Universidad Nacional no contamos o no cuentan con todos los recursos suficientes para mantenerse, para estudiar. Así que pues obviamente la infraestructura de abasto, ¿no? Porque no es solo que se saturen las universidades, sino que haya más infraestructura adecuada, más sedes universitarias. Aún es muy poco, porque aunque sí se cubren grandes partes de la población que han sido históricamente vulneradas, no es una inyección presupuestal estructural, sino más bien focos. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer busca replicar a nivel nacional las manzanas del cuidado, un programa liderado por la Alcaldía de Bogotá para que mujeres cuidadoras puedan acceder a servicios de formación académica, bienestar y generación de ingresos de forma gratuita. Actualmente existen 19 manzanas del cuidado en la ciudad, a las que pueden acceder las mujeres y desarrollar diferentes actividades que le den valor efectivo a su tiempo, así como recibir asesoría jurídica, psicosocial y el cuidado de sus hijos. Representantes explican la importancia de este programa. He escuchado los mejores comentarios de quienes asisten a estos centros integrales de cuidado. Quiero conocer esta experiencia para poderla aplicar en mi territorio, que cuenta con población y con necesidades supremamente similares a las que aquí se atienden en estos centros de cuidado. Es fundamental, sobre todo, que he conversado con muchas mujeres cuidadoras, que tengan sus prestaciones sociales, que tengan oportunidades. Me voy a tomar un punto que me duele mucho, y es las madres cuidadoras de niños con discapacidad. Viven cantidad de dificultades, ellas no tienen espacios, su dedicación es exclusiva a estos niños. Por ende, por sus dificultades, por ser personas con discapacidad, es muy triste que muchas de ellas cuando tienen la oportunidad de tener un receso, un descanso, tengan que dejar sus niños en manos de otros. Mujeres cuidadoras manifiestan el cambio positivo que ha tenido para sus vidas el hacer parte de estas manzanas del cuidado e invitan a otras mujeres a participar de este programa. Pues ahorita estoy terminando mi bachiller, estoy accediendo a muchos apoyos y ayudas como por ejemplo psicojurídicas, también he pertenecido como a talleres de emprendimiento. Y pues mi objetivo con esto ahorita es, ya después de graduarme, seguir adelante con los demás apoyos que se puedan presentar. Y le recomiendo a muchas mujeres que hoy en día no sé, están pasando por algún trabajo en la calle, en alguna situación similar a la mía o peor, que se acerquen a alguna manzana, a la más cercana que tengan, y se postulen y accedan a todas las ayudas que les brindan. Alrededor de 3.6 millones de mujeres en Bogotá realizan labores de cuidado sin recibir ninguna remuneración. Por eso es importante que cuenten con estos espacios de distracción y capacitación gratuitos y que a futuro puedan tener cobertura para las mujeres a nivel nacional. Llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestros canales digitales para que estén al tanto de lo que sucede en el Congreso de la República. Los dejamos con este adelanto del embrujo de la selva colombiana, que tiene que ver con los departamentos de Amazonas, Guainía y Bichada. Desde mi tierra, el programa que podrán disfrutar este fin de semana de puente en la parrilla de contenidos del canal Congreso. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Desde el exótico y exuberante paisaje del Amazonas, no se pierda este sábado a las 9 de la noche por el canal Congreso Desde mi Tierra, con la representante Jenica Costa. Están los lagos de Tarapoto, donde vemos nuestros delfines rosados, que es algo maravilloso, que lo cuidamos porque es de nosotros, no de los amazonenses, de los colombianos. Y bueno, muchas más cosas que contar, pero yo creo que es mejor que ustedes vengan y las conozcan en este hermoso territorio. En el capítulo de este domingo a las 7 de la noche estaremos desde la tierra de muchas aguas, el departamento del Guainía, con el representante Alexander Guarín Silva. Tenemos estos hermosos cerros, Pajarito, a mi derecha está el Mono y Mavicure, que es uno de los atractivos más hermosos, diría, del país. Y el lunes festivo desde la espesura de la Orinoquía en el departamento del Bichada a las 7 de la noche desde mi tierra con el representante Javier Alexander Sánchez.
y rodean a Puerto Carreño, el Vita, que es el río protegido, el único río protegido del mundo, el Orinoco y el río Meta, que desemboca allá en el Orinoco. Desde mi tierra.